¿Qué tal? Bienvenidos al Summit, al CFO Summit del Cronista, Apertura, BDO. Bueno, muy interesante lo que nos planteaba recién Gustavo, los desafíos que vamos a estar hablando durante toda la jornada de estos temas. Me quedo con la encrucijada de la hora, porque nos sirve para presentar a Mariana Caminos, que es la presidenta y CEO de ABC. Digo la encrucijada de la hora porque es lo que surge, es lo que está en la mesa de todas las empresas, creo que de todos un poco, que tiene que ver con la palabra incertidumbre, y con ella vamos a estar hablando precisamente de los desafíos en esta etapa, ¿no? Cómo tomar decisiones en esta etapa de incertidumbre. Vamos a hablar un poco del panorama. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, a ver, empecemos por lo obvio. ¿Qué es lo que esto yo lo di por obvio, por sentado, pero qué es lo que vos estás palpando? ¿Cuál es, si tuvieras que resumir, la principal inquietud que están recibiendo ustedes en la consultora por parte de las empresas, por inversores con quien tienen que tomar una decisión en este contexto? Lo dijiste porque efectivamente es así, la incertidumbre. O sea, ya desde, bueno, también Gustavo en la introducción planteaba de la coyuntura del día a día, la relevancia del CFO que tiene hoy en la empresa. Nosotros decimos que el CFO y también la posición de relaciones institucionales con gobierno son las dos posiciones que en la coyuntura y en el corto han ganado preponderancia justamente por la incertidumbre que genera la economía. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos, después de las PASO, esta novedad de que Milei quedó primero no solo generó incertidumbre por la sorpresa electoral y el escenario de tercios, sino que en la economía le dio más probabilidad a un escenario de dolarización, que es un poco el eje de la campaña de Milei, y por el otro lado, que Massa, en esta combinatoria de candidato y ministro, bueno, hoy está claro que el candidato un poco le ganó la batalla al ministro. Entonces, todo eso en el marco de una economía que se deteriora genera incertidumbre y es muy difícil despejar, y es muy difícil también tratar de estimar cuál va a ser la trayectoria de las variables, ¿no? Que hace un CFO a diario, digamos. Mirar un poco la inflación, que está claro que este año el mercado plantea entre 150 y 200, de un régimen de alta inflación, lo mismo que pérdida de actividad, por lo menos una caída de producto de 3%, y bueno, cuánto va a estar el tipo de cambio después de octubre es muy difícil saberlo. Claro. Pero esa es la principal preocupación, cómo se llega a fin de año, digamos. Esa, digamos, es un escenario que además creo, digamos, también porque venimos viendo que hay mucho de lo que es la cobertura, ¿no? Total. Cobertura frente a la incertidumbre. Ahora bien, hay un dato que incluso lo charlábamos hace algunos días, que tiene que ver con que en este contexto hay algunas cosas que están apareciendo. Nosotros en el Cronista venimos contando, digamos, inversiones importantes, empresas que están tomando inversiones de distintos tipos y pareciera que con distintos enfoques, ¿no? ¿Hay una sola solución? ¿Hay una sola salida para las empresas? ¿Es todo cobertura? ¿Hay cosas para hacer aún en este contexto? Mira, siempre, primero hay que tener en cuenta, como se dice que siempre en las crisis hay oportunidades, bueno, hay que tener en cuenta que la economía argentina tiene una estructura muy heterogénea en sus sectores de actividad. Entonces, a tu pregunta, sí, siempre hay ganadores y perdedores y siempre hay circunstancias que pueden ser aprovechadas por algunas empresas en algunos sectores más que en otros. La estrategia de cobertura desde el punto de vista de los excedentes en pesos, las tesorerías encepadas, eso bueno, es a diario, la agenda del CFO, pero después hay que tener en cuenta que hay oportunidades de inversión dependiendo también del tamaño de la compañía y el origen del capital. Nosotros hablamos, esto que vos decías, si la empresa es multinacional y de repente no tiene tanta autonomía para tomar decisiones de inversión, por ahí tiene más restricciones para ver dónde invierte más en el core, trata de, no sé, adelantar insumos de aprovisionamiento, invierten en acciones en otras compañías. Ahora, si sos de capital nacional y tenés, digamos, espalda, buscás invertir también fuera del core de tu actividad, y es una buena oportunidad para ganar share de mercado, ¿no? Para ganar concentración. Hay mucha experiencia en el manejo de crisis en Argentina y cuando estás líquido y podés invertir en la economía real, digamos, eso te ayuda a ganar más concentración de mercado. Y cuando la economía se normaliza,
ya, viste, entrar al mercado y competir con el más grande ya requiere otra barrera de entrada, ¿no? Es más difícil. Entonces, hoy nosotros vemos de todo, porque, ya te digo, hay sectores que se posicionan mejor que otros y de acuerdo a la capacidad de inversión y a la autonomía en la toma de decisiones, hoy tenemos un abanico variado. De todas maneras, la constante es la preocupación de cómo va a ser la transición del año que viene, un primer semestre que ya se descuenta durísimo, va a ser el semestre de las correcciones, y los que invierten pensando en un retorno más de mediano plazo. El famoso estamos condenados al éxito del agribusiness, del litio, vaca muerta. Exactamente. Esos sectores obviamente son los motores, los tractores, ayuda mucho la geopolítica, porque claramente el año que viene tenés a favor la reversión del ciclo de la sequía, estos sectores que empiezan a traccionar, hay una estimación entre 25.000 millones de dólares, 27.000 millones que va a aportar la apertura del frente externo. Bueno, eso va a ayudar a dinamizar. Pero el primer semestre va a ser el semestre de las correcciones, hay que convivir con un pico inflacionario elevado y bueno, y dependerá, lo que decíamos antes, de quién finalmente sea el presidente de Argentina y cómo se va a ir corrigiendo tanto precio relativo que está distorsionado y tanta nominalidad, ¿no? Claro. Que ese es el tema de lo que vos decías de las estrategias de cobertura. Pensando en ese lapso, en esos 6 meses, digamos, el universo, ayúdame a definirlo, ¿no? Puede ser, pasa por la dolarización, pasa por una situación parecida a la que estamos, digamos, pongámosle después el nombre del candidato que sea, pero todas tienen una reforma, digo, bueno, Juntos por el Cambio también hay que ver que es una cuestión de ritmo, por ahí no dolarización, bimonetarismo, digamos, pero ¿cómo cambia cada uno de esos escenarios extremos? Porque además todos suponen lo que vos decías, los 6 meses de ajuste, ¿no? De la nominalidad. ¿Cuáles son los focos, ¿no? que pueden determinar cada una de estas propuestas radicales, digamos, para tomar decisiones, ¿no? Mira, yo creo que, o sea, si miramos las PASO, claramente la mayoría de la sociedad busca un cambio. Ese cambio que significa que ya sea tanto Milei como Patricia Bullrich van por un esquema de estabilización de la macroeconomía. Dolarización es una propuesta más disruptiva, un esquema de estabilización la macro con reformas micro, ¿no? Yo creo que en cualquier caso los dos candidatos de llegar a ser presidentes van a transitar ese camino. Esto significa sincerar los precios de la economía, ir a un escenario de déficit cero, ¿no? Y estabilización de las cuentas públicas, y es lo que vos decías recién, la velocidad de las reformas es lo que va a marcar la diferencia. La dolarización hoy es un concepto, porque no queda claro, vuelvo al concepto de la conversación inicial de la incertidumbre. O sea, es una idea, es una plataforma, está ahí en el mercado, domina la conversación, pero lo cierto es que no hay precisiones de cómo se hará. Entonces, nosotros creemos que no va a ser tan fácil, no va a ser en el primer año, en caso de que fuera una posibilidad, con lo cual lo que va a suceder es una transición hacia correcciones, donde en las correcciones se va a buscar estabilizar la macroeconomía y se va a trabajar en las reformas de la micro, con lo cual no veo demasiadas diferencias desde lo que va a suceder en materia económica. Después, si es dolarización o no, va a estar previo a eso, va a haber una devaluación importante, necesaria para después preparar un poco el camino a la devaluación, a la dolarización que tenés que hacerte de los dólares, ¿no? ¿Qué percibís para todo este contexto de decisiones, esta cuestión que está tan en boga en este momento, que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Y con el cómo se hace, ¿no? Pero, digamos, hay una coincidencia más o menos en todas las fuerzas de correcciones, también el cómo está pesando en esas decisiones de los financistas, por ejemplo. Es que justamente tiene que ver con esto. La dolarización es un concepto disruptivo y atractivo, pero es muy difícil desde la tecnicalidad entender cómo se hará. Entonces, cuando vos decís la gobernabilidad es la viabilidad de. Entonces, vos para dolarizar o te endeudás o devaluás mucho. Entonces, ninguna de las dos combinatorias hoy lucen muy positivas y probables. Entonces está esa discusión de la gobernabilidad, o sobre todo si va a ser al principio o después. Hay un tema de secuencia. Claro. Entonces yo creo que lo que está claro es que, y desde la mirada del CFO o del CEO que toma decisiones, es que hay que prepararse para un primer semestre difícil,
un primer semestre donde tenés que acomodar tu ciclo de producción a menor rentabilidad, donde se va a esperar que ya los precios no te compensen tanto la caída de volúmenes, donde tenés riesgos de cobertura. Es un día a día de mirar lo que pasa en el contexto. Y después sí ver más un horizonte distinto para, digamos, mediados del año que viene. Claro. Y ahí es donde hay que verse. Depende de quién gane, depende cómo los aciertos de los primeros meses, si el nuevo gobierno genera confianza de manera temprana. Hay que ver cómo se van a ir, digamos, dando esos pequeños pasos para ver si finalmente podés tener algún apoyo político para implementar medidas que, o más o menos disruptivas, son igual medidas de fondo. Claro. Entonces, la verdad que está claro que se requiere un cambio estructural importante. La economía está en un franco deterioro, toca fondo. Pero después el matiz del cómo dependerá mucho también de cuán fortalecido salga el presidente. Bueno, lo que hoy no sabemos, la verdad es eso. ¿El mundo nos ayuda? El mundo nos ayuda, efectivamente, pero ya te digo, nos ayuda porque ya este año, o sea, revertir el ciclo de la sequía, ya solo con eso es positivo. Y lo que mencionábamos al inicio, hay sectores que van a ser demandados por el mundo, que ve en Latinoamérica, no solo en Argentina, una solución para el provisionamiento de recursos estratégicos que después del escenario de guerra, bueno, o durante el escenario de guerra, hoy es relevante. Pero de todas maneras necesitas marcos de juego, cierta estabilidad, infraestructuras, o sea, no es tan mágico el tema, ¿no? Claro. Está la demanda, está el potencial, pero bueno, hay que realizarlo. Claro. Pero yo entiendo que sí, que hay un horizonte distinto, a diferencia de este año que la verdad que la incertidumbre fue la protagonista de toda la decisión del empresariado. Y para este primer semestre, un tiempo de recesión, ¿es una recesión? ¿Es una caída de consumo importante? Totalmente, el consumo viene cayendo, se viene acelerando todo, digamos, caída de cantidad, caída de salario. La sociedad está muy endeudada, con lo cual hay menos márgenes también, aumento de tasa de interés. O sea, cualquier variable te está diciendo que el consumo, o está mostrando que hay menos tracción del consumo. De hecho, el oficialismo, que un dato positivo del año pasado era que el volumen de ventas se mantenía, ¿no? La variable que más tarde empezó a caer fue la actividad. Claro. Ahora este año estamos viendo, bueno, ahora la industria cayó 4 y pico interanual, que es muchísimo, y estamos viendo ese deterioro muy fuerte para fin de año, con un régimen de alta inflación. La verdad que sí, vamos a estar ya asumiendo una recesión. Claro. Y eso no es solo sequía, ¿no? Ese es el otro dato. No es solo sequía, porque justamente la industria es... ¿No? ¿Perdón? Y el cepo también. Sí, el cepo. O sea, vos en una economía tan administrada y con tantas restricciones, esto es, digamos, el día a día, lo que vos podés lograr. Tenés restricciones para las importaciones, se están alargando los plazos. O sea, es muy difícil plantear una dinámica de actividad cuando tenés restricciones de las importaciones, además de pérdida de consumo. Entonces tenés restricciones desde ambos lados, desde la oferta y también desde la demanda. Ahora que pasa el primer semestre, entonces... Va a haber que pasar el primer semestre. Ahí hay certidumbre, no hay tanta incertidumbre, pero sí. Pero bueno, yo creo que también con la mirada puesta en el mediano plazo, ahí es donde vemos que por lo menos hay un horizonte que no es menor. Claro. No es menor. Mariana, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Nosotros seguimos en el CFO Summit de Apertura, el cronista y BDO.